Inventa tu propio ritual de despedida. Poder decir adiós es crecer. Gustavo Cerati. La ceremonia del adiós. El duelo es una forma de despedida, de aceptación profunda de un adiós y la construcción de un nuevo significado de vida, un nuevo sentido donde la realidad manda sobre el deseo. No hay duelo saludable sin realismo duro y crudo. Y uno de los procesos que contribuyen significativamente a soltarse del individuo ausente son los rituales, los cuales podrían definirse como actos simbólicos a través de los cuales quedamos en paz con la persona que ya no está. En el caso del duelo afectivo, un ritual es una ceremonia, no para reafirmar el vínculo, como en el caso de una persona fallecida, sino para ratificar y procesar adecuadamente la disolución definitiva. Este reconocimiento, protocolar, acompañado de una acentuada e intensa actividad emocional, pretende cortar y eliminar todo vestigio de autoengaño o esperanza inútil y establecer un distanciamiento concluyente por parte del doliente. Los rituales permiten aceptar los hechos, fomentar la expresión de dolor y hacer una especie de borrón y cuenta nueva, para seguir adelante. No pienses que este reconocimiento de la pérdida será indoloro, terminarás admitiendo que perseguir un imposible es algo tan insensato como inútil. En el fondo, todo duelo es aprender a perder, con dignidad. El ritual que elijas para darle una nueva expresión a tu pérdida podrá ser público o privado, según te apetezca. Una paciente, que decidió cortar el sufrimiento que implicó esperar a su ex durante más de 2 años, llevó a cabo un entierro simbólico. Junto con sus 2 mejores amigas fueron a un parque y en un lugar descampado enterró una pequeña bolsa con las fotos y algunos objetos de su ex. Luego sembró un árbol sobre aquello. Sus amigas la abrazaron, todas lloraron, una meditó y la otra rezó junto a ella. Cuando en una cita me relató lo ocurrido, dijo, la verdad es que me liberé de él, de sus recuerdos, de un lastre. Lo que pensé al sembrar el árbol fue que de tanto dolor, de tanta angustia, quizá podría surgir algo bueno. Al rezar sentí a Dios muy cerca de mí. Un rito laico, pero profundamente espiritual. Recuerda, tú lo inventas, tú lo creas. En otro caso, un hombre hizo una especie de catarsis narrativa. Escribió una carta de varias decenas de hojas a la ex, luego la quemó a orillas del mar y esparció sus cenizas por la playa. En esos momentos litúrgicos, en la mente de la mayoría de los afectados sobreviene un pensamiento determinante para la salud mental: me cansé de sufrir, me cansé de ti, o me cansé de esperar. Cansancio terapéutico que nos remueve cada célula y nos pone en estado de alerta. Es el cuerpo en su sabiduría quien se revela a seguir sufriendo por alguien y el ritual se convierte en un medio para que la transformación personal tenga lugar. Descubrimos a regañadientes que el mundo no es un lecho de rosas o, si lo es, comprendemos que hay más espinas que suaves pétalos. Se requiere una buena dosis de madurez para hacerle frente a la realidad de una pérdida, sea cual sea. Estar metido de cabeza en lo que es, ya no está, y no en lo que me gustaría que fuera, quizá vuelva a mí. Cuando tu ex desaparezca definitivamente de tu vida, comenzarás un nuevo periodo, un nuevo principio y un cambio de identidad. Ya no serás pareja de nadie, ni esposo, ni esposa, ni novio, ni novia, ni amante, serás tú mismo o tú misma al desnudo y sin falsas esperanzas. Vademecum de rituales personalizados. Como dije antes, los rituales te ayudan a tomar conciencia de la realidad y a ubicarte en el aquí y el ahora de manera objetiva y sin ilusiones plañideras. Veamos algunos ejemplos de cómo la gente se inventa la manera de darle un punto final a su proceso de duelo creando cultos personalizados que, aunque formalmente sean distintos, tienen la misma meta: dar un cierre contundente y decisivo al vínculo. No intentes buscar la lógica, porque el trasfondo de estos actos es alegórico y particular. Lo que funciona para uno no necesariamente funciona para otros. Cartas y poesía sin destinatario. Un paciente escribió un libro de poesía sobre el dolor que sentía porque su esposa lo había dejado. Lo llamó Libro al Viento. Fueron unos 50 poemas, de los cuales no guardó copia ni duplicado. Durante 1 mes y medio, desde su balcón, lanzó un escrito cada día.
Cada mañana, después de un café y un cigarrillo, dejaba caer unos versos desde el 8º piso donde vivía y, llorando, los veía descender desde lo alto, arrastrados por el viento. Según él, en esos momentos no pensaba en nada, solo eran pedazos de ella que se iban. Tras esta experiencia, el duelo se resolvió rápidamente. En otro caso, una paciente ya mayor, después de que su amante la dejara sin dar la menor explicación, decidió escribir una carta a mis futuros ex. Descargó hasta el último reducto de indignación que le quedaba y lo volcó en una especie de manifiesto. Imprimió una .222 copias, que eran los días que habían estado juntos, y salió a la calle a repartirlas a la entrada del metro, cerca de su casa. Según ella misma explicaba, solo al entregar la última copia sintió un profundo y reparador alivio. Cuando le pregunté en una cita si aún pensaba en él, me dijo con la mayor tranquilidad: él murió para mí, o mejor, es como si nunca hubiera existido. Un ordenador y una impresora pudieron más que varias horas de consulta. La estrategia del cerrajero. Un paciente a quien su novia lo había dejado porque se había enamorado de su primo, regresó al Puente de las Artes, en París, donde había viajado con ella en una ocasión, y buscó durante varios días el candado que habían colgado juntos tras jurarse amor eterno. Con la ayuda de unas pinzas y mucha rabia, logró abrirlo y lo tiró al río, mientras se repetía a sí mismo: ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, y soltó alguna que otra lágrima. Después sacó una cerveza que llevaba en su bolso y brindó por el desamor que, según él, se produjo en ese preciso momento. Crematorios laicos. La gente que practica este tipo de exequias no pretende honrar al muerto, sino a sí misma. Busca volatilizar simbólicamente sus sentimientos negativos de la persona ausente. El procedimiento consiste en tomar un objeto que posea una fuerte connotación afectiva y vinculante con quien fuera su pareja, buscar un recipiente y prenderle fuego hasta verlo convertido en cenizas. Un paciente lo hizo con una bufanda de su exnovia que ella le había entregado un día que hacía mucho frío y él guardaba con mucho cariño. El pedazo de tela aún guardaba el perfume de la mujer, por lo que el hombre decidió ponérsela por un rato, olerla. Y luego colocó una pequeña urna de metal en la bañera donde había hecho el amor varias veces con ella. Lloró, se despidió, la roció con alcohol y le prendió fuego, mientras escuchaba su canción preferida. Todo un ritual pirómano, sin duda. Mientras veía la bufanda quemarse, se decía a sí mismo: yo valgo la pena. Tú te lo perdiste, tú te lo perdiste. Autoestima de la buena. Y a partir de ese momento, muy pocas veces volvió a pensar en ella y cuando lo hacía podía manejar la situación. Fiestas de despedida. Recuerdo el final de la película Philadelphia, protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, ganadora del Oscar al mejor actor en 1993, en la cual toda la familia y los amigos se reúnen, tras la muerte del protagonista, a modo de homenaje y despedida en un ambiente de festejo respetuoso. Los asistentes miran un video de la niñez del difunto, mientras comen y beben en un entorno amable y cordial. La posición de los familiares es tranquila: se fue en paz, era una gran persona. Donde haya ido, estará mejor. Esperanza saludable y alivio. ¿Es posible lograr algo similar en una ruptura afectiva? ¿Cabe la festividad? Pues en mis años de psicólogo clínico he visto muchos casos en que la pérdida afectiva es considerada afortunada por los afectados, y lo que se conmemora no es a la persona ausente, sino a la persona que renace al retomar su papel de separada, en libertad. Una ruptura o disolución del vínculo puede liberar al doliente de años de sufrimiento, por lo que a veces la palabra doliente debería cambiarse por afortunado o afortunada. Una paciente tiró su casa por la ventana cuando su marido, un hombre muy difícil, infiel y agresivo, decidió irse con su amante. Ella tomó la decisión de hacer pública su alegría y organizó una celebración por todo lo alto y sin reservas. No lo hacía por venganza, sino para expresar la felicidad de poder retomar su vida. Colgó carteles con la expresión «Soy libre», y cocinó todos los platos que a ella le gustaban y al ex no. Se compró un vestido muy corto color fucsia y no se puso sostén, cosa que nunca le había dejado hacer su pareja. Un
antiluto, atrevido y simpático, rodeado de amistades. Mi paciente se homenajeaba a sí misma, era un acto de amor propio y autorreconocimiento. ¿Por qué ella no había dado el paso antes? Por puro miedo a equivocarse y luego arrepentirse. El amor patológico no deja pensar. Las excusas que habían frenado su decisión eran las mismas que utilizan las personas esclavizadas e inseguras, que viven atrapadas en malas relaciones. Hay matrimonios peores, él no es tan horrible, es el padre de mis hijos, o me quedaré sola. Y en este último punto sus predicciones fallaron, porque a los 3 meses ya estaba con un amigo prometedor a bordo. A veces alguien debe tomar la decisión por uno, sobre todo cuando la cobardía arrecia. Festejar el fin de una mala relación es reafirmar la autonomía, es hacerla explícita, atrevida y abierta. Como ya he dicho en otros escritos, hay desamores que emancipan emocionalmente a la persona que ya no ama o a quien ya no aman. Ritual de purificación. Un paciente, cansado y harto de sufrir por su ex, al cabo de 4 meses separado y sin esperanzas de reconciliación, decidió quitar de su apartamento hasta el último vestigio de la que fue su mujer. Sacó todas las cosas que le pertenecían a ella y se las mandó a su casa. No contento con eso, decidió desinfectar la casa de punta a punta. Con líquidos de limpieza, jabones, estropajos, limpiacristales, 2 empleadas del servicio y unos cuantos paquetes de incienso, comenzó lo que él mismo denominó un rito de purificación. Me dijo en una ocasión, no quedó nada, ni el menor indicio de ella. Cambié toallas, sábanas, edredones, cualquier cosa que ella hubiera tocado. No quedó nada. Con cada lugar que limpiaba era como si estuviera limpiando una parte de mi mente, como si lograra deshacerme hasta del último vestigio afectivo que aún quedaba en mi memoria. Después medité, puse música sacra, me vestí de blanco. Y me tiré al suelo. Todo estaba inmaculado. Fue extraordinario. A las pocas horas de su curioso acto de purificación, el dolor había cesado por completo. El rito de limpiarse del otro, quitarse de encima su carga, había dado resultado. Nunca más volvió a sufrir por la ex. Las inundaciones o implosiones emocionales. Quiero alertar sobre este punto. Algunas personas piensan que si se inundan de todo lo que despierta el dolor o la memoria del otro, música, fotos, olores, sabores, vídeos u objetos especiales, llegará un momento en que el organismo lo absorba o lo procese hasta desaparecer. Según mi experiencia, no recomiendo hacer esto si no está dirigido por algún terapeuta con experiencia en las técnicas de inundación. Este procedimiento ha mostrado éxito en muchos casos, pero solo cuando está debidamente programado por profesionales altamente cualificados. De no ser así, el efecto de esta implosión puede generar exactamente lo contrario de lo que se busca y el paciente podría sensibilizarse en vez de desensibilizarse y quedar mucho peor. No necesitas activar la memoria emocional hasta que explote. Hay cientos de maneras de sacar al ex de tu cabeza y de tu corazón sin correr riesgos inútiles. Rituales por Internet, hechizos informáticos. Tampoco recomiendo la infinidad de hechizos que se sugieren en Internet, algunos de ellos son francamente delirantes y peligrosos para la salud física y mental. El pensamiento mágico no te sacará adelante, en el mejor de los casos, obrará como un efecto placebo y te hará sentir mejor por un tiempo, pero el problema seguirá allí, enquistado y echando raíces. Confía en la ciencia y en tus capacidades. Busca una ayuda profesional, seria y acreditada. Si ves que no eres capaz de desligarte del ex, instrúyete y lucha, pero no te dejes seducir por métodos extraños y extraterrenales. Ni los duendes, ni las hadas ni los brebajes harán que te recuperes a ti mismo o a ti misma.